Entraron acá, van a ver que no hay tanta teoría lo de hoy, son 10 slides que tengo ahí preparados para compartir cosas, pero antes de eso, mientras esperamos unos minutitos más que la gente se acomode, termine sus reuniones y venga, vamos empezando por acá. Un poco acá está el horario, bueno, como pensé un poquito la agenda de hoy para estar un poco ubicadas. Y la idea es que aquí puedan presentarse, ¿sí? Con nombre o apodo, la forma en que les llamen, desde dónde están conectadas y qué les trajo al evento de hoy. No tanto cómo se enteraron del evento de hoy, sino qué hacen acá conectadas en vez de estar almorzando, algunas. Y después de introducirse ahí un poco, pueden venir acá y leer en voz baja esta sentencia, por decirlo así, y votar acá arriba, ¿sí? Si yo me voy a copiar uno de estos y voy a votar que esto del 1 al 10, ¿dónde lo siento más? Esto que leo abajo, ¿sí? Para cuando terminemos esta entradita en calor, ya empezamos y ya vamos a tener algunos datos también con ese termómetro. Si alguien no puede entrar al tablero por alguna razón, me avisa, eh, y voy ayudando. Hola, Ale. Ay, hay mucha gente que no veo hace mucho tiempo. Me encanta. Nos estamos encontrando muchos. Hola, Floren, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo súper. Qué bueno. No sé, voy a aprovechar que acabas de entrar, a ver si vos ves en el chat un mensaje que yo dejé fijo hace unos minutitos, eh, No. con un link. Vos no Ah, lo- ya, sí, sí, sí. Ahí está el tablero y ya es la clave también, ¿cierto? Perfecto, listo, sí. Si querés ir entrando, estamos haciendo una presentación y un termómetro de... Gracias, gracias. Flor, ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Cuál es Sí. la clave para entrar al Miro? Somos Edison, Ah, perfecto. todo en minúscula y juntito. Gracias. De nada. Voy a ir mostrando un poco quiénes estamos para no ocupar después el tiempo. Sí, los nuevos procesos, seguir compartiendo con personas del rubro. Bueno, chequeado, estamos todas conectadas y conectados, que veo que hay algunos por ahí también. Em, Bien, interacción con otras áreas. Bien, sin esto. Creo que es justo donde vamos a ir. Hola, Cata. Estamos viendo quiénes estamos conectadas. Quienes recién hayan entrado, como Cata que vi ahí al costadito que se sumaba, van a ver en el chat el link al tablero que estoy mostrando, si quieren ir entrando. Y ya en un minuto, máximo 2, ya empezamos. Que una horita igual se pasa volando, así que a ver qué podemos hacer, cuánto podemos hacer. Vayan votando acá, no se olviden de esta parte.
Y cualquier cosa que el tablero se mueva, aprieten control Z, yo igual esto lo voy a bloquear. Uy, y estamos. No se olviden de hacer esta votación de, del 1 al 10, cuántos se sienten identificados con esto. Me gusta este 3. Bueno, estamos por todos lados, ¿eh? Chile, Colombia, Barcelona, acá están como yo, en mi latitud. Buenos Aires. Bueno, de Argentina sé que hay gente de varios lugares, no solo Buenos Aires, así que también estamos más federales. Bueno, vamos a ir empezando. ¿Alguien se anima a contar un poco esta sensación? Esto que estamos viendo en pantalla en el número. Hay muchos neutrales, ¿no? Como que caen en el medio. Imagino que es como un depende. Pero si alguien se anima a compartir cortito la sensación que le dio leer esto, como para ponerle palabras al número. Permiso. Buenas. Buenas. Yo justo, lo dijiste recién, me situé exactamente en el medio porque es depende. Cuando son reuniones con equipos que están más acostumbrados a trabajar juntos, o por ejemplo, una célula que ya lleva un tiempo trabajando, es más fácil desde decir, che, paren, hablen de a uno, hasta salir con accionables. En las reuniones donde veo que se va todo un poco por las ramas y es como medio difícil volver al foco, es justamente quizás hasta en las reuniones como más jerárquicas o más, entre comillas, importantes, porque como que son perfiles por ahí de personas con perfil un poco más alto y empieza a pasar esto de que se pisan, se hablan mal, no sé qué, y llega un momento que además son personas que tienen por ahí la agenda muy muy comprometida, entonces si uno se tiene que bajar y qué sé yo. Entonces para mí lo que son por ahí las reuniones de equipo, de células, son más fáciles de tener ahí como bajo control, y esas reuniones que son más cross área o más gerenciales son más difíciles de manejar. Buenísimo, Mar. Me sirve un montón lo que estás diciendo porque es muy el tema central o por lo menos donde veo que siempre está el mito con las dinámicas y los workshops, ¿no? Como que se ve hermoso ese mundo ideal, pero en mi trabajo no va a funcionar. Como todos vamos a eso, ¿no? Y claro, es que las esferas grandes donde se toman las decisiones quizás no enganchan con estas metodologías, ¿no? ¿Alguien más votó, sintió algo diferente, complementario, que quiera sumar? A mí me pasa que por ahí hay teorías que no sé si se animan a desafiar cada uno teniendo en cuenta cada proyecto y cada caso. Es como que se dice de que tiene que haber una daily, por más que digamos lo mismo todos los días y que me corte el trabajo a la mitad, pero como está dicho así, como a alguien le funcionó, que está muy bien, seguro que le funcionó, pero Claro. si estamos viendo que no es necesario, ¿por qué lo seguimos haciendo? Yo trabajo sola y no necesito estar hablando con los desarrolladores todo el tiempo, pero por ejemplo el día de hoy tengo 3 reuniones a las que tengo que ir y me está molestando, me está generando una sensación de asfixia porque tengo muchas cosas para hacer. Eso me pasa cuando dan vueltas con tanta reunión, que puede ser ágil, pero al final del día podrían ser menos, no sé. Claro. Bien. Lau, yo digo Lau, pero Sí. bueno, sí. A mí lo que me pasa en relación a lo que dice Fátima es que sí, también todos estamos como estallados de reuniones y no queremos sumar una reunión más a nuestro calendario, eso re de acuerdo. Y sí me pasa que en mi equipo
hay una reunión, una weekly, en la que cada vez queremos o estamos apuntando a tratar como temas más estratégicos y no tan tácticos por ahí, que se resuelven o por Slack o por, no sé, o por otro canal o un uno a uno con la persona que lo tenés que resolver, Sí. pero no llevar cosas tan operativas, por decirlo de alguna manera, a esa reunión semanal. Mm. Como y para destrabar Interesante. esos procesos, Sí. especialmente a los perfiles juniors, les sirve como mucho más o necesitan por ahí más seguimiento en que esa tarea, como en el end-to-end de la tarea. Pero bueno, en todo caso eso, llevarlo a una reunión como más puntual con esa persona, ¿no? Y que no sea trasladado toda la weekly. Claro, súper interesante. Me gustó la diferencia que hiciste entre lo estratégico y lo operativo. Em, Súper clave también ahí como observar, ¿no? Con quiénes funciona, con quiénes no. Como Mar contaba esto de por ahí en casa, ¿no? Con el equipo, la célula, es fácil tener una forma, un código común, pero cuando nos vamos de ahí y estas esferas altas, ¿no? También ahí se mueve mucho lo estratégico, empieza a haber otros desafíos. Así que, bueno. Buenísimo este termómetro, a mí me sirve para ir viendo en qué estamos. Y voy a ir un poco a Cata. Sí, Oli. Perdón, iba a sumar la perspectiva. Yo de Decila mi lado, y empezamos, sí. dale. Yo de mi lado puse, creo que 3, o sea, como que puse uno bajito porque siento que hay El mucha 3. colaboración. Sí, siento que hay Sí. mucha colaboración para hacer eso en mi trabajo y que se logra. Lo que sí me pasa es, no es como algo, en algún momento pensaba que era como algo que se aprendía y quedaba, ¿viste? Y es como que no, es una cosa de constantemente estar todos colaborando para que la reunión sea efectiva. Casos reuniones principalmente, como que nunca queda eso en piloto automático, sino que todo el mundo, sin importar su seniority tiene que estar como pendiente de ese tema. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Es un trabajo del día a día un poco y esto, ¿no? Los códigos se van generando en un equipo. Y allí hay un tema de colaboración en el tiempo también, ¿no? Como no es lo mismo que lleve un mes en un trabajo o en un mismo equipo que hace un año de trabajar con las mismas personas. Para lo bueno y para lo malo, o sea, van a haber patrones positivos y negativos en eso, ¿no? Pero es interesante eso de, no es de una vez para siempre y no es un método específico, recetario y que ya está. Así que bien, bueno, gracias por compartir. Voy a presentar un poco de qué va el evento hoy, así que para hacer match, ¿no? Entre esas presentaciones y un poco lo que quiero compartir hoy. También quienes me conozcan de otras charlas o cursos o las jams que hacíamos en su momento, saben a mí que las charlas me gusta hacerlas mucho con la gente que se conecta, así que gracias por haberse conectado, porque si no estaría sola hablando con él de la teoría. Y bueno, mi idea hoy es esto, compartir, pero también crear un poco juntas y juntos, los que estamos acá conectados. Entonces, un poco para presentarme, quienes no me conozcan, yo soy Floren y actualmente estoy como líder de una agencia de diseño que está acá en Europa, en realidad específicamente es de Dinamarca, los nórdicos, le dicen así, y hay una oficina en España. Entonces, bueno, la oficina de España el año pasado armó por primera vez el equipo de diseño y mi rol ahí básicamente es crear el design ops, por decirlo así, ¿no? O sea, es todo el día estar pensando los procesos, la venta también que se hace del servicio y cómo colaboramos con esas áreas que ya existían en la agencia, que nunca habían tenido un equipo de diseño a disposición y que ahora ese equipo existe, ¿no? Entonces, bueno, eso es como mi cosa actual, pero en lo que es procesos, para mí vengo trabajando hace mucho tiempo y lo bueno, digamos, que puedo compartirles es que pasé por un montón de instancias, o sea, pasé como freelance, pasé en más mundo corpo grande, tipo nombrar un mercado libre, ahí levantar cosas, empujar, llevar ideas, hacer que avancen, que las cosas se concreten, es muy distinto a cuando trabajo con gobierno, por ejemplo, o ahora en la agencia, que la mayoría de nuestros clientes son en realidad B2B.
Y bueno, trabajo desde la agencia, ¿no? Más como consultora. Entonces, comparto esa diferencia de escenarios como para que sepan que conozco muchos de los escenarios en los que están, digamos, y fui viendo diferentes maneras de hacer que las cosas sucedan. Algunas funcionan al momento en el que las propongo, otras llevan paciencia y procesos de 8, 9 meses de estar trabajando algo, o de pequeñas intervenciones, ¿no? Que después generan un cambio. Otras veces es, listo, este workshop lo metemos y funciona y el equipo también viene como con un mood muy, más que con un mood, le digo como un momentum, ¿no? Generas algo en la que te das cuenta que la gente está toda sincronizada, que es como, es difícil verlo, pero cuando lo ves es increíble y es hermoso. Y bueno, ¿qué sucede, no? Y bueno, un poco la charla de hoy va de desafíos y complejidad del proceso creativo, que al final del día, si es a través de reuniones, si es a través de workshops, con qué herramientas lo hagamos, no importa tanto como esta otra cosa abstracta del proceso creativo, ¿no? Que ahí es donde a mí me interesa pulir, ¿sí? Porque siento que es muy de mentalidad la manera en la que creamos y los hábitos que se van armando alrededor de eso. Si nos habituamos a que todo es a través de una reunión, bueno, si creamos a través de reuniones, quizás con un montón de fricción en el medio, quizás con desgaste o mucho tiempo, esto no creo que lo decía Fati, como un poco de asfixia. Ok, ¿cómo podríamos hacer para, para que esa manera de hacer las cosas sea un poco más orgánica y natural con nuestra forma de ser humanos, así como llevándolo más a un lado humanista del tema? Así que bueno, esto los voy a hacer trabajar un poquito más porque tengo ganas de ver la experiencia de ustedes con estas complejidades en el proceso creativo y compartirles lo que tengo para compartirles a raíz de lo que vea que tienen ustedes en su experiencia. Entonces ahí van a venir claves, sí, para impulsar la colaboración creativa en los negocios, que también veo que siendo diseñadores o estando en el mundo de producto digital, de experiencia, de resolución de problemas también, la parte que más nos cuesta a los que estamos de este lado creativo es ir a hablar con negocios, ¿no? Como hay mucho desafío ahí de empujar lo estratégico, de tener algo para decir, de convencer también sobre nuestras ideas. Entonces, vamos a intentar hacer ahí un match entre los desafíos y la oportunidad. Y después sí tengo ganas de que, a ver cuánto nos queda de tiempo, pero que si hay un rato, si me quieren hacer preguntas específicas de liderazgo, facilitación de workshops o lo que sea, que haya un Q&A. Así que bueno, sin mucho más dilatación, vamos a esta parte que les digo que necesito colaboración para sacar material. Voy a poner unos 5 minutos y vamos viendo cuántos se completan los post-its, si no alargamos 1 o 2 minutos más. Pero la idea es que pasen primero por este de aquí, ¿sí? Y luego por el de al lado. En este vamos a poner de una idea por post-it, que nombren de 1 a 3 procesos, marcos o metodologías, o sea, lo que se les venga a la cabeza cuando digo esas 3 palabras, que conozcan, los hayan llevado a la práctica o no, pero nombrarlos. Y después en esta lo que vamos a ver, en esta un ratito más, o sea, se pueden explayar un poco más en los post-its, pero es qué desafíos encontrás en tu ámbito laboral actualmente para llevar a cabo esas metodologías, herramientas, procesos que conozcas. Esto de los puntitos después lo vemos, por ahora no le den importancia. Y estoy asumiendo que todos sabemos usar el tablero, pero cualquier cosa para escribir es doble clic en el post-it y estamos. Vayan empezando y yo pongo el tiempo para que no se nos vaya eh, el tema. Ahí está. Y vamos viendo a ver qué surge. Bueno, hay 3 repetidísimas, ¿no? Claramente. Eh,
Si quieren por este, ya hay bastante escrito. Aprovechemos el tiempo y vamos al del lado. Voy a ir para acá. En estos 2 minutos que quedan, si algunos que son más como un tag, tipo organización, o bueno, agendas repletas se entiende, pero priorizar, si le pueden dar un doble clic más para entender bien a qué dónde está el desafío en eso, mejor. Dejo estos minutitos que quedan para terminar de pulir eso y los que hayan terminado pueden ir leyendo todo lo que hay, como para ver qué otras sensaciones hay, además de lo que hayan escrito. Esto es clave. Bueno, hay muchos desafíos acá, ¿no? Vayan preparándose para agarrar los puntitos amarillos. Ahora quedan 10 segundos. Creo que hay alguien más escribiendo y estamos. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? El tema de la organización, el tema de que no se priorizan las tareas nuestras, mucho identificar accionable, el tema agenda, canalizar la colaboración, formación bien uno también. Bueno, hay un poco de todo. No me voy a detener en uno a uno porque por tema de tiempo, pero lo que les propongo es ahora dedicarle 2 minutos a ver qué es lo que hay por ahí y a medida que agarren un puntito de estos amarillos, yo le pongo copiar, ya lo tengo a mano, y cada vez que pongan pegar, lo pueden poner por encima de un post-it. Entonces, hagamos como el barrido, ¿sí? De izquierda a derecha,
de ir cada uno individualmente leyendo y pongan un puntito en el que dicen como esto es clave. Intenten votar solamente 3. Elegimos solamente 3, vemos cómo queda el mapa y ya los que tengan más así calor los tomamos para ir a la parte de teoría. Bueno, frenamos ahí, creo. Frenamos ahí. Tengo algunos ganadores, me parece, así viéndolos rápido. Vamos a agrupar. Este de acá, este de acá, este de acá. Uy. Y los demás tienen 3. Este también tiene 4. Me lo agrupo. Bueno, me traje los que tienen más de 4. Vamos a leerlos y los demás igual, obviamente que queda... Ay, no sé qué hice ahí. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, el de tiempo quedó ahí raro, no sé qué pasó, pero vamos a tenerlo en la cabeza y leemos estos en voz alta. Voy a poner que estos 4 que más salieron serían que los desafíos es difícil acceder de forma directa a referentes del negocio. Esto es muy clave dependiendo de cómo sea la estructura y sobre todo también, no sé si les pasa, pero trabajando remoto, ¿no? Que por ahí colaboramos siempre con las mismas personas en Slack y con los que tengamos reunión. Y si no, es como que ya no existe lo que antes era el pasillo, le decía yo, que no sé, me acercaba, llegaba a la oficina, me iba a tomar un café y al lado mío se estaba haciendo el café un VP. Y era como, bueno, puedo charlar con esta persona, o quien sea, ¿no? Pero se fue ese pasillito y ya si no se generan los espacios específicos, hay gente con la que no puede ser que en el día a día no hable y en realidad sea muy clave hablar. Después priorizar y no cambiar el orden de lo ya priorizado. Vamos a ver específicamente algo de esto hoy, que tiene que ver con la adaptabilidad, flexibilidad. Agendas imposibles, esto con el tiempo tiene que ver. Después, sin haber experimentado dinámicas, los referentes de negocio no le encuentran valor a la propuesta. Esto es clave, o sea, cómo comunicamos el valor que tiene esto. Y después que los stakeholders estén todos en la misma página. Bueno, alineación. Después hay muchos desafíos. Pero bueno, vamos a quedarnos un poco como latiendo con esto. Y vamos un poco a la teoría y por qué estamos hablando de procesos vivos en vez de metodologías, ¿sí? Y por qué aún esto es importante e interesante y no lo quiero perder. Tenemos acá un montón de metodologías, marcos, herramientas, existen miles y es posible que solo con Design Thinking me alcance para hacer algunas cosas. Es posible que solamente con Agile me alcance para hacer algunas cosas y aún así tenemos los desafíos que hay al lado, ¿no? Como esto, ¿qué significa? Que necesito seguir profundizando y capacitándome en la nueva herramienta o el nuevo proceso que se cree el año que viene, que además también va a tener integrada la inteligencia artificial, o que en realidad tengo que hacer como una pausa y ponernos a pensar en realidad qué pasa con esto. Voy a presentar acá para entrar ya en tema. Uy, me cambiaron de lugar esto. Acá. Entonces,
esta idea, ¿no? Procesos vivos versus métodos. Venimos hablando mucho de métodos y yo en muchos de los cursos que doy sobre facilitación de workshops y diseño de procesos, hago la diferencia entre que el método es una manera es una receta, ¿sí? Si yo sigo un método a rajatabla, tengo muy bien bajado y explicado qué pasos tengo que dar para tener un plato concreto, ¿no? Si usamos la metáfora de la cocina. Es como, necesitas estos ingredientes en estas cantidades y en este tiempo te sale esto. Eso es el método, es como algo muy cerrado. Y si le cambias el ingrediente, ya la receta debería tener otro nombre, ¿no? Y sobre todo si nos ponemos muy italianos en el asunto, que es así, ¿no? Es como, no sé, falta parmesano en el pesto y no es pesto, o algo así. Después, la diferencia con los procesos vivos, ¿no? Los procesos vivos no son algo cerrado, no es algo lineal y no es algo que me dé seguridad sobre lo que tengo que hacer. Tiene que ver más con la observación, le digo yo, ¿no? Como observar y entender dónde estoy y cuál es el siguiente paso adecuado a dar, ¿no? Es muy como de mientras avanzás, se va armando mientras avanzamos y a medida que somos conscientes de esos pasos que vamos dando, a dónde nos llevan, y no solamente esos pasos que dimos, sino los que no dimos, o sea, porque si vamos hacia una dirección significa que no estamos yendo hacia otros lugares, ¿no? Y todo eso informa y habla después de los resultados que obtenemos. Entonces, vengo trabajando mucho esta idea, sobre todo en el contexto actual donde me doy cuenta que en esto no alcanza nada más con llegar a un espacio de trabajo y decir, ok, ahora aplicamos Agile, o veníamos aplicando Agile y vamos a sumarle Lean UX, y ahí hacemos como toda una magia, ¿no? Y IT y diseño de repente son un mismo puño. No funciona siempre de esa manera. Entonces, la forma en la que vengo resolviendo cuando la gente me pregunta, como bueno, al final, ¿cómo se hace? No es tanto aplicando metodologías, sino conociendo las metodologías que existen, porque igual es muy bueno tener el libro de cocina y conocerlo, pero es tener el libro de cocina a mano y después saber qué tenés ganas de armar. O no solo qué tenés ganas de armar, sino qué necesitas, cómo tiene que alimentarse el equipo, de qué manera tenemos que nutrirnos. Y a raíz de eso empezar a priorizar ciertas herramientas, sustituir unas, cambiar, ir armando cositas. Entonces, eso es un poco por donde lo llevo. Ahora, sabemos que estamos en contextos diversos, ¿no? También de las personas, los pocos que conozco que están conectados hoy, sé que algunos son freelance, otros están también en corpos grandes, otros están en corpos con más o menos tecnología. No sé si hay gente en agencias, pero bueno, que los contextos son diferentes, ¿no? Y mismo lo que decían, también cambia si estoy trabajando con mi mismo equipo en una misma célula versus si tengo que ir con otras áreas a colaborar o ya con esferas más estratégicas en las que tomar decisiones de negocio. Entonces, un poco, yo acá siempre digo de conocer a las personas involucradas y hacer UX al proceso de armado del workshop, ¿sí? Como pensar los workshops o las dinámicas en general, cualquier proceso de trabajo, que sea muy a medida de las personas que están involucradas ahí. Esto es trabajar un poco con el talento, por decirlo así, o nos volvemos, no hay que de repente hacer el trabajo de recursos humanos, pero tiene que ver con conocer quién es la persona con la que estás colaborando, qué necesita. Y ahí es muy fácil hacerlo con nuestra célula, pero es muy interesante hacer este ejercicio como de empatía, así un poco de research, con esos tomadores de decisión, con los stakeholders. Acá hay muchas herramientas y dinámicas que podemos usar para conocer a las personas involucradas, empezando por un stakeholder map, que es como lo más básico que ya pueden googlear y tener. Y hacerlo de manera individual, pero también hacerlo en equipo, para que el equipo sepa o cada tanto tengamos conciencia, si no es el organigrama, si no es hacer un círculo y que todos colaboremos ahí, viendo cómo nos relacionamos entre sí y qué tipo de impacto o presiones. Impactos generamos nosotros, por ejemplo, o presiones, y al revés, qué impactos nos llegan y qué presiones nos llegan también, ¿no?
Entonces, hacer ese dibujo en equipo ya es como algo principal que les recomiendo hacer, si lo pueden llevar. Y no hace falta que estén liderando equipo para hacerlo. Lo pueden plantear como una idea a hacer y probar qué pasa. Después diseñar con el contexto en mente, ¿sí? Que esto es, de nuevo, es contexto y es entender y es observar qué necesitamos. Había, una cosa es diseñar, estando en una startup en la que necesito que todo sea rápido y hay un ritmo ahí como muy, muy fuerte. Otra cosa es en una empresa ya más establecida, en la que los procesos existen y lo que en realidad necesito no es tanto priorizar la agilidad, sino el consenso. Si yo necesito priorizar consenso, el tiempo es otro, ¿no? Y quizás las cosas tienen una agilidad y tengo deadlines y tengo tiempos y compromisos que cumplir, pero la prioridad máxima es el consenso. Entonces yo puedo tardar 3 días más en hacer algo, pero si lo hago con consenso, el empuje que va a tener esa iniciativa va a ser mucho más fuerte que lo haya resuelto una semana anterior, pero sin alineación, ¿no? Esto que salió en un post-it de que los stakeholders estén un poco en la misma. Bueno, mi trabajo ahí, si hay muchos stakeholders fuertes, es ese consenso. Y después de esto, que el método, como decía, que si es una receta, otras metáforas que podemos usar es esto del mapa o la brújula, ¿no? Y que el método, esta caja de herramientas que podemos tener, es más bien lo que tengo a mano. Después yo llego al lugar, ¿sí? Diagnostico qué es lo que sucede y veo qué saco y cómo lo uso. Eso es importante. Yo ahí lo que hago muchas veces es, tengo documentado con mi equipo y donde trabajamos, como las brújulas que tenemos. ¿Cuántas brújulas tenemos? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Y en qué momento las sacamos? Después otras preguntas que llegan siempre, o que también puede estar atrás de los desafíos que veíamos, es cómo sé qué metodologías o herramientas usar según la etapa del proceso. Si conocemos estos procesos, por ejemplo, uno de los que salían a ir a Design Thinking, hay etapas en el Design Thinking, hay etapas en el proceso creativo en general, y depende de la teoría que leamos, pero todas se parecen, o sea, al final pueden ser 5, 6, 4, pero hay mínimo 4 etapas. Y spoiler, o sea, no hay respuesta única, esto también, ¿no? Como para setear muy bien las expectativas. Primero entenderlo nosotros y después comunicarlo así a quienes tenemos que comunicarlo para avanzar estas ideas, que es que no hay una metodología que venga a resolver todo. Y eso tenemos que saberlo nosotros como las personas que se están también formando en esto. Porque no hay una respuesta única, va a depender mucho de lo que nombré arriba, esto de recorrer el camino observando hacia dónde tenemos que ir, conociendo el contexto y conociendo a los stakeholders. Después esto de OF, me es fácil usarlo, recordarlo si es feo, al revés. Pasa que si lo escribo como feo, después no tiene sentido empezar por flexibilidad. Pero bueno, este es el orden. El orden es como observar, después elegir. Elección intencionada parece un poco redundante, ¿no? Es como siempre que elijo, es la intención, ¿no? Pero bueno, y después la flexibilidad. Con esto me refiero a, como cada vez que haya un desafío, observar qué hay adelante, elegir hacia dónde voy a ir y ser flexible en esto que decía de, bueno, quizás sí, por lo general priorizamos el consenso, pero en esta iniciativa específica sí necesito agilidad porque surge algo, ¿no? Y ese porque probablemente me sale por haber observado, por haber dejado permear, ¿no? Lo que pasa en el contexto. Y después esto, el último punto está muy relacionado a Scamper, que no sé si conocen, pero es como un framework de creatividad, se usa mucho en publicidad. Pero bueno, ahora no me acuerdo bien después lo muestro en el tablero porque ahora no me acuerdo en específico las siglas, pero básicamente esto de, sí, tenemos el método y el método es una receta, si le cambiamos el ingrediente la receta es otra, pero no tengamos miedo de hacer eso, o sea, no tengamos miedo de agarrar ese libro de cocina y al final elegir como nuestra propia aventura, ¿no? Y tiene que ver con quizás
Hay herramientas, el Design Sprint, por ejemplo, que tiene como mucho y pocas personas lo han aplicado de verdad a rajatabla. Seguramente es muy beneficioso poder aplicarlo a rajatabla en 5 días y crear todo ese nivel de alineación y entendimiento cerebro en común, le digo yo. Pero si lo simplificamos y fusionamos para que en nuestro contexto de trabajo, en el contexto de nuestro equipo o el desafío de diseño que tenemos funcione, también hace su trabajo, ¿no? Quizás no le llamemos Design Sprint, le podemos llamar de otra manera, pero hemos hecho una dinámica que está basada en los principios del sprint, fusiona herramientas, quizás quema algunas etapas, y me da un resultado que al desafío que yo tenía lo resuelve. Entonces, como animémonos a ese juego. No sé si hay alguien levantado la mano y la bajaron porque me dejó de aparecer, pero Pau, ¿puede ser? Si no, sigo. ¿Tata? Sí. No era yo, pero aprovecho para mencionar algo que está buenísimo Design Sprint. Yo participé en 3 Ujú. y fue una hermosa experiencia, pero me sorprendió muchísimo todo lo que hay que preparar antes para Design Sprint y todo lo que pasa después de Design Sprint. O sea, no son 5 días, son Exacto. 5 días de gente trabajando a full, pero se trabaja muchísimo antes y se trabaja muchísimo después del Design Sprint. Exacto. Sí, sí, exacto. Es como un catalizador que hace que en un momento del proceso muchas cosas se alineen, pero cuanto más preparado está, mejor sale, y eso significa tiempo previo. Y sí, tal cual. Como les digo, está muy bueno pasarlo por completo, porque entendés cada una de las etapas del proceso y podés ver por qué tiene un sentido. Mismo el Design Sprint tiene esta historia, ¿no? Se crea como sale de Google Ventures, y Shake Knapp o sea, el oficial está escrito en un libro, esa receta está puesta en un libro, son 5 días, y después está la historia de Agent Smart, que seguramente muchos de acá conocemos. Ahí te dejo palabra, Mar. Termino esta idea. Y está el caso de Agent Smart, que toma el libro de Shake Knapp, incluso medio que se asocian con él, empiezan a hacer Design Sprint por todos lados, lo terminan, ¿cómo se dice?, optimizando a 4 días, y además cuando fue pandemia y de repente era todo online, muchos equipos, basándose en la optimización de Agent Smart, logran hacer lo mismo en 3 días de manera remota y asincrónica. O sea, la receta está buenísima, pero podemos hacer lo que queramos, ¿no? Eso es como un poco el mensaje. Mar. Yo pensaba cuando vi esta pregunta de cómo desatascar decisiones estratégicas en algo que habías dado como un Florent tip, que era conseguirte un sponsor de la dinámica. Y la verdad que hasta ahora lo pude hacer solo 2 veces, en los últimos 2 workshops que facilité, y es un antes y un después. O sea, tener primero unos minutos para hablar con quien lleva la batuta, si es que hay una jerarquía en ese grupo de personas, y que en los primeros momentos de la reunión, hola, acá estamos para hacer tal y tal cosa, Mar va a estar facilitando, cambia la actitud de la gente por completo, y también el compromiso sobre el final de la dinámica en, bueno, y después, ¿qué nos llevamos de acá? Yo no pensé que podía ser tan transformador, pero posta que refuncionó. Lo es, sí, sí, lo es. Ay, qué bueno que trajiste la anécdota, porque la puedo volver a contar rapidito, pero es eso, o sea, yo para facilitar, era un día entero de workshops en una empresa grande, y básicamente yo facilitaba y mi dupla de diseño, pero el manager de nuestro equipo empezó el workshop dando la bienvenida a todos los que estaban ahí participando, explicándolo y dejándonos como el hombrito, ¿no? La manito en el hombro, de bueno, listo, los dejo, y ya confían en ustedes. Y yo sé que si esa persona no hubiera hecho eso los primeros 5 minutos del día, no habría sido lo mismo, porque estábamos trabajando con esto que decía, VPs, directores, incluso había gente que había viajado específicamente, no para el workshop, pero estaban justo esa semana y quisimos aprovechar que estaban presencialmente.
y cambió mucho. Y esta pregunta de cómo desatascar decisiones estratégicas por falta de alineación o claridad, yo hace un tiempo siempre la respondía diciendo con un workshop. Ahora sé que estamos en contextos diversos y en algunas experiencias que yo tuve, el workshop fue fácil de llevar adelante, pero otras veces, alguien ponga control Z, por fin. Gracias. Ahí va. Después lo pueden tocar al tablero. Pero observando un poco que ahora estamos en contextos distintos, no es nada más con un workshop, y no se resuelve solamente con un workshop. Se puede, control Z, ahí está. Esto se puede hacer de manera, bueno, el check-in regular, que podría verse quizás como las dailies, de nuevo, dailies por dailies no, pero sí tener checkpoints, ¿no? Yo en mi equipo actualmente estamos teniendo de 2 a 3 checkpoints por semana, en los que literalmente ahí se destraba todo, y no es tanto que se destrabe, sino que el resto de la semana el equipo es autónomo, simplemente porque esos 2 o 3 momentos existen. Y con fuera de pista me refiero a, ok, tenemos estos 2 checkpoints semanales, son, no sé, martes y jueves a la mañana. Es miércoles a la tarde y necesitas destrabarte, también pedí ayuda, y no hace falta juntarnos a todos. Llamás a 2 personas del equipo o a quien tengas que llamar o al cliente también, ¿no? Que en la agencia nosotros tenemos como ceremonias muy, muy hechas con los clientes, ¿no? Y tenemos el rol del PM, que el PM es quien se contacta, es como nuestro puente con cliente. Yo ahora lo que estoy haciendo es un poco ir fuera de pista, ir por afuera de ese puente, y si necesito cosas, no voy a buscar al PM que le escriba al cliente tal cosa, que nos agende la reunión. ¿Podemos meter al cliente en Jira? Sí, listo. Me arreglo con el cliente en Jira, arrobando a una persona de ahí. Que parece básico, pero en algunos lugares eso ya se hace de esa manera, ¿no? Como que la comunicación es súper abierta y todos tenemos acceso a todo el organigrama con una arroba. Pero no en todos los lugares es así, y me encontré como teniendo que repensar los roles de cada persona, ¿no? Y hasta dónde llega, dónde se desdibujan. ¿El PM deja de ser PM porque yo ahora tengo contacto con el cliente? Sí, no. En nuestro caso, al final no. Y el rol del PM aporta valor en otras cosas. Y a mí me resolvió un tema de alineación y claridad y agilidad. Después, esto es un principio de facilitación, también algunas chicas que han hecho el curso conmigo, esto de hecho es un principio del Design Sprint, que es lo tangible mata la discusión, o sea, cuando estamos sobre todo hablando de diseño, nos podemos estar una hora entera hablando de como de lo que queremos diseñar y la idea que tenemos y lo que queremos poner adelante, pero si simplemente compartimos tablero, lo dibujamos y la gente nos da feedback en el momento, es mucho más valioso que dejarlo, que asumir, ¿no? Que yo me voy y dije árbol y me voy con la idea de un pino en mi cabeza y los de al lado se llevaron un roble. Y después yo les traigo el pino y no querían el pino, querían un roble. Entonces, haber dibujado el pino me habría resuelto todo. Y después la retroalimentación estructurada, que es una manera de decir workshop, ¿no? Esto que hicimos al principio, por ejemplo, que es una sola dinámica, pero llevado a grandes rasgos, decir, primero votamos en 5 minutos, después nos tomamos 2 minutos de leer y después votamos en 1 minuto. Eso es estructurarnos y darnos retroalimentación en el sentido de, yo fui tomando información, lo mismo en el semáforo, ¿no? No era un semáforo, pero la graduación esta de cómo se sentían con la oración que traje, nos estamos retroalimentando, está fluyendo la información de un lado al otro, pero no de manera desestructurada, que es lo que suele pasar en las reuniones, y de repente alguien estuvo hablando media hora sobre algo que no era la agenda. Y bueno, eso un poco como beneficio de los workshops y las dinámicas que se piensan y se diseñan de una manera. Entonces, llegado a esto, ¿qué son los procesos vivos? Yo es algo que estoy investigando, la verdad, y no sé si habrá algo en lo que formarse específico como más académico, si quieren, para hablar del tema, pero básicamente lo que estoy haciendo es ir a observar más lo natural, ¿sí? Y el proceso creativo que hay en la naturaleza.
Y lo que estoy encontrando es que cuando nos ponemos un poco más de ese lado, como les digo, no tengo la definición, pero empiezo a ver que hay 4 claves que se empiezan a repetir en los procesos donde las cosas fluyen, ¿sí? Y esto lo he observado, como les digo, en los diferentes escenarios donde estuve, tanto como en lo que funciona como en lo que no funciona. O sea, cuando empiezo a ver rigidez o desconfianza en lo que hace el equipo, asfixia, incluso voy a usar la palabra que usó Fati que me gustó, diferentes sensaciones ahí que parece que las cosas no fluyen o que a mí no me dan bola, o, ¿no? Como que se van cayendo las cosas, suele ser porque falta una de estas 4 claves. Y cuando todo fluye muy bien es porque estas 4 claves se dan y también son fáciles de acordarse porque empiezan con A, las 4, y tenemos la apertura, el que sea a medida, la adaptabilidad y la cuestión atemporal. La apertura me parece como la primera y principal, porque sí es verdad que un proceso vivo sin colaboración no existe. Y la idea de la apertura es esta cosa de inclusión y de poder meter perspectivas diferentes y que lleguen nuevas ideas, ¿no? Que haya espacio, como que se agrande la ronda, ¿no? Como si estamos trabajando en una célula. Yo las células, no sé por qué, siempre me las imagino muy circulito, mesa redonda. Bueno, ¿qué pasa si la abrimos? Y cómo hacemos para que ese equipo todo el tiempo se esté alimentando de ideas e inputs inesperados. El tema de que sea a medida es lo que les decía, de que no hay una receta que venga a resolvernos la vida y tenemos que usarlas para ajustarnos a las necesidades específicas del proyecto en el que estemos, del equipo y el contexto de negocio, ¿no? Esto que les decía, no es lo mismo diseñar en agencia, en startup o en corpo. Son marcos que tienen que ser flexibles. Después la adaptabilidad, que viene con esto relacionado al marco flexible, que es que tienen que poder responder también a lo que cambia. Yo en muchos workshops, por lo que sale en el workshop, tengo que cambiar algún ejercicio próximo, o el del día siguiente lo tengo que repensar. Bueno, porque me estoy adaptando a lo que está sucediendo, ¿no? Y usamos la incertidumbre no como algo que desafía o amenaza, sino algo que nos hace evolucionar y crecer y que precisamente por eso hay incertidumbre y fricción, ¿no? Yo digo, para hacer fuego tenés que estar ahí con las 2 piedras chocándose, esa fricción hace el fuego. Entonces, eso no hay que matarse y no hay que llevarse mal, o sea, no es la fricción negativa, pero hay que dejar que las cosas se choquen un poco. Y después que es atemporal. Y esto está interesante porque, de nuevo, hace 2, 3 años Design Sprint estaba por todos lados, todo el mundo lo quería hacer, todo el mundo se formó en eso. Y sin embargo, un proceso vivo no está atado a la moda o a una tendencia, ni está pendiente de que venga la próxima herramienta que me va a salvar la vida, ¿no? El proceso vivo no es lineal, está suelto de eso. Y sí podemos tomar el Design Sprint como inspiración. Ahora hay cada vez más herramientas y recursos también, hay muchos toolkits de metodologías y sirven mucho como referencia y para ver qué puedo tomar de ahí y traerlo a lo mío, pero el proceso vivo se va a mantener relevante y va a aplicar cada vez que vaya sucediendo. Entonces, un poco compartirles que mi forma de ir por estos desafíos es un poco yendo fuera de pista, como esta fotito de alguien haciendo snowboard, no por la pista oficial, sino como por ahí, por la montaña, por donde va encontrando el camino. Y esto, que conociendo las etapas de los procesos creativos, sí se puede elegir una propia aventura, ¿no? Y que el desafío está en acercarnos y entender las etapas del proceso creativo. Ahí es donde está el jugo, ¿no? O el tronco. ¿Qué es la creatividad y cómo es la creatividad para las personas que están en mi equipo? Y cómo puedo impulsarla, cómo la puedo estimular. Un poco, no sé si hay alguna duda. Tengo ganas, esto es como mi exposición a que lo charlemos, porque entiendo que, como les digo, herramientas hay un montón, metodologías hay miles, pero, quiero salir de acá, ahí está. Esta es la pregunta, ¿no? Como, ¿qué intervenciones
podemos hacer en el proceso para conseguir lo que necesitamos. Como pensar más en intervenciones que en herramienta. Por ejemplo, conseguir un sponsor, la anécdota que contó Mar, eso es una intervención. Yo de repente tengo un sponsor. A mí en la agencia actualmente me di cuenta que gané esto con las chicas de ventas. Si desde la venta estamos diciendo que vamos a hacer un workshop de discovery, es mucho más probable que cuando yo vaya y facilite el workshop para el cliente cliente sepa, ¿no? Y esté tranquilo porque ventas se lo vendió, no solamente el equipo. Pero bueno, eso es un contexto muy específico de donde yo trabajo hoy. Estamos re en el tiempo, pero bueno, les voy a dejar unos 10 minutitos para que charlemos más. También para un Q&A sobre lo que acabo de contarles. Y como les digo, es más una exposición de tema, ¿sí? Que a mí me tiene ahí dando vueltas y con lo que estoy generando cosas. Acá hay un montón de recursos que pueden ver para seguir moviendo el tema. Esto está todo, creo que ya lo pueden tocar y cliquear. Y sí, por si alguien tiene que irse ya a reuniones, que sé que estamos en día laboral, que no se corte, ¿sí? Me pueden seguir en LinkedIn, podemos charlar. Me gusta dar mentorías sobre este tema, así que también si necesitan podemos agendar eso. Escribo un newsletter una vez al mes sobre esto. Y este sábado, no, el que viene arranca el próximo curso de diseño y liderazgo de procesos. Todo lo que acabo de contar hoy lo vamos a ver como con mucho más detalle. Y va a haber también ejercicios para que creen una dinámica o diseñen un proceso aplicado al desafío que tengan ustedes. Y en ese sentido nada, les daría feedback y demás. Y hay una promo especial que estoy haciendo el mensaje de mensajería de los chicos de Edison, que a raíz del evento dejaron un código de descuento del 20% para el curso. Así que creo que había gente que estaba ahí como casi decidiéndose si venía o no. Pueden venir con este código y nada, va a estar bueno, es divertido. Y es muy con este tipo de dinámica del tablero, ¿no? Así que, acá está lo que les dije del método Scamper. Que se puede hacer. Y acá un poco de inspiración sobre lo que digo de los procesos vivos, ¿no? Y cómo observar esto y llevar esto al equipo y a nuestro trabajo del día a día. Gracias, que están ahí todos con el saludo. Muchas gracias. Quien se quiera quedar un ratito para algún Q&A, podemos hacer 2, 3 preguntas. Bueno, yo me tengo que retirar a una reunión, así que muchas gracias y saludos. A vos, Nos Mar, hablamos. que estés bien. Gracias, Besos, igual. Mar. Besito. Una cosa que dijiste de un pino, no me terminó de cerrar la idea. Cuando hablaba de este principio, ¿no? De lo tangible mata la discusión. Muchas veces cuando estamos hablando con las personas, usamos palabras que... ¿dónde estaba? En el de abajo, perdón. Acá. Cuando estamos comunicando no solo con palabras, yo cuando hablo de un árbol, vos podés imaginarte un árbol en tu cabeza y yo otro. Y cuando nos juntamos para ver qué árbol hizo cada una, quizás mis expectativas no se cumplen, ¿no? Que esto con clientes pasa todo el tiempo, con stakeholders también. Yo quería una web que fuera rápida, y yo te entrego una web que es rápida o que es otras cosas además de rápida, y no era lo que vos querías. Entonces, ¿qué es lo tangible? No sé si respondí. ¿Eso vos lo estás planteando como algo bueno o como diferentes puntos de vista o lo estás planteando como algo malo de que tenemos que ser más específicos, digamos? Lo estoy planteando como que no hay que asumir que los demás entienden lo que yo digo. Estoy pensando en algún ejemplo, pero
Sí, que ante la duda de lo que se esté discutiendo que se tiene que hacer, cuando lo dibujamos es cuando mejor lo entendemos y cuando además permitimos que lo entiendan todos de la misma manera. Me pasó hace poco en un pre-sale, ¿sí? Le decimos pre-sale al justito como la venta, antes de que se gane el proyecto. Es un proyecto en el que vamos a migrar una web, y al migrar la web lo que se quiere hacer además es integrar el acceso a 3 herramientas distintas, ¿sí? Entonces hay que integrar un montón de cosas. Y nosotros desde el frontend, o digamos la interfaz, tiene que mostrar contenido que va a venir de 3 instancias distintas, ¿sí? De 3 bases, no son bases de datos, pero para hacerlo fácil en el ejemplo, imaginemos que vienen de 3 bases de datos diferentes. Veníamos hablando de esto con el cliente, no les miento, como reuniones que eran de 1 hora y se estiraban a 2, porque el director de IT y el cliente no terminaban de entenderse. Y un día yo agarré, compartí pantalla, lo puse en Miro y dije, la base de datos 1 es esta, la base de datos 2 es esta, la base de datos 3 es esta, y esta es la solución nuestra, que la dibujé como un cuadradito. Y eso hizo que la conversación de repente se entendiera mejor. Y la chica de ventas incluso usó eso dentro del contrato para decir, tocamos estas 3 bases, ninguna otra. Porque venía generando mucha desalineación y mucho ruido sobre todo en el director de IT, que era como, es que si me piden esto, el proyecto se cae. O si decimos que sí, el proyecto después va a ser un problema. Entonces, eso lo volvimos tangible. Sí. No te escucho. Otra pregunta. A ver. No. Creo que es por los pods. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahí está. Tengo una pregunta más y le Sí. dejo a otra persona. Un poco relacionado con eso, hasta cuál es el límite por ahí, por un lado ser específico y por otro lado el tema de, vos decís, de hacerle como una metamorfosis a los procesos que ya conocemos, porque me pasó el último Design Sprint que hice, de haber tenido muy buena respuesta en todos, en el Sí. último, que debería ser el mejor porque uno va aprendiendo con la vida, Sí. me costó manejarlo porque había un chico que le resultaba muy incómodo, a todos nos resulta incómodo los brainstorming y las ideas abstractas y los crazy eight, a todos nos resulta incómodo, pero a él le resultaba incómodo a un punto que no quería hacerlo. Y él decía, yo no puedo trabajar sobre una idea abstracta, yo necesito... ¿cómo decir? Lineamientos, necesito que me digas qué tengo que hacer. Yo le digo, pero estamos en un proceso creativo y justamente no quiero limitarte con eso. Bueno, pero no me sale pensar si no sé ni en qué estoy pensando. Claro. Entonces, está bien, es su forma y era esa persona con la que yo tenía que trabajar y capaz que tenía que adaptarlo, pero capaz que tenía miedo en irme de mambo en lineamientos para no seguir haciendo lo mismo que teníamos todos y lo mismo que vemos todos los días en los competidores. Entonces, ¿cuál es el punto límite por ahí en esa especificidad? Sí, re buen caso, porque yo entiendo también que cuando hacen como cuando hay esa dificultad, se puede volver al equipo después. O sea, si el equipo lo está escuchando, se traslada a la inseguridad. El equipo siente inseguridad ante la dinámica. Es como, Sí, o sea, yo te porque quiero encima ayudar. él era el líder, Listo, o sea, claro. había como 6 rusos, y él era el líder de los 6 rusos, entonces todos los rusos eran como, sí, ¿qué estamos haciendo? Y Claro. era como, bueno. Sí. Bueno, ahí hay un gran tema. Creo que en el momento, no sé bien, o sea, ahora te voy a explicar más como en el momento que haría, pero sin duda, no sé qué tantas chances tenías de haber como detectado esto antes, como en la preparación, viste que Cata en un momento nombró, como la preparación del Design Sprint. Sí hay muchos ejercicios que yo recomiendo hacer, pero ante cualquier tipo de workshop, que es entender quiénes vienen. Y como yo a veces lo que hago es, cuando lo hacía más por mi cuenta, más como consultora, era cuando lo vendía, enviaba una demo.
de los ejercicios que se hacen a quienes me estaban contratando. Después siempre nos podemos asegurar, no lo podemos asegurar 100%, pero sí como empujar lo más que se pueda, que la gente que viene sepa de qué trata esto, ¿no? Son ejercicios raros, por decirlo así. Son cosas que no hacemos en el día a día, nos generan incomodidad a todos, pero si voy a tener detractores, necesito saberlo antes. Esa te diría como la máxima. Y después, si aún habiendo hecho esas cosas, te encontrás en el momento con esto, te diría de como serle específica solamente a esa persona, que es difícil, pero esto que te decía, ¿no? Que no genere ruido en el grupo. Claro. ¿Y Sí. esa demo era algo que tenías pregrabado o dijiste vamos a trabajar de esta manera en una reunión o algo? Tengo un tablero, un Miro, que es template de Design Sprint, y tengo todos los ejercicios con un ejemplo. Ah, bien. Y los paseo, los invito y los paseo por ahí, que me hagan, muchas veces donde más hacen la pregunta es, por ejemplo, en la galería de arte, ¿no? Como ok, y este boceto, ¿por qué? O la Lightning, cuando son las Lightning demos, dicen, bueno, pero ¿por qué no traen ustedes hecho el benchmark? Es como, no, es que no es un benchmark, es otra cosa, ¿no? Es como, necesito que vayas a llenar la cabeza de imágenes. Claro. Sí. Bueno, clarísimo, gracias. No, de nada. No sé si alguien más tiene algo por ahí, si no, ya los voy liberando. Voy a dejar esto acá. Y bueno, queda el tablero disponible, así que cualquier cosa nos conectamos. Creo que tienen mi Gracias, Floren. contacto. Sí. Dale. Gracias, Fer. Gracias. Que estén bien, Chao. que tengan lindo jueves. Igualmente. Vamos cortando. Chau, chau.